iniciando un poco lo que es Oñarri, hablando un poco del contexto financiero y la adecuación de estructura financiera de las pymes, sobre todo, ¿de acuerdo? Y luego, al final, trataremos de sacar unas conclusiones para ver cuál es las conclusiones que pueden sacar de esta ponencia. Entonces, bueno, Oñarri es una sociedad de garantía recíproca y no voy a reiterar lo que ha dicho Esteban. Al final, nuestro fin es mejorar la estructura y las condiciones financieras de las empresas, facilitando el acceso a financiación, prestando el aval o garantía a las empresas ante las entidades de crédito, consiguiendo líneas y costos preferentes y prestando servicios de información y asesoramiento financiero. ¿De acuerdo? Oñarri es una sociedad que se constituye en el año 96, como veis es más joven que el Cargi. ¿De acuerdo? Nosotros nos constituimos a iniciativa de las sociedades de la economía social, federaciones de cooperativas y la agrupación de sociedades laborales de Euskadi principalmente, y en 2001 ampliamos la actividad a toda la pequeña y mediana empresa vasca. ¿Vale? Oñarri en estos años tiene acumulados a día de hoy 2.595 socios, ¿de acuerdo? De los cuales cerca de 600 se incorporaron a lo largo del año pasado y primeros de este ejercicio. El volumen de avales formalizado en Oñarri en el año 2009 fue de 171,5 millones y a lo largo de la historia Oñarri ha otorgado 513 millones de euros. Actualmente el riesgo en vigor son 287,83 millones de euros y principalmente yo diría que casi el 100% están otorgados en Comunidad Autónoma Vasca, que es nuestro ámbito de actuación. ¿De acuerdo? De la actividad nuestra, el 50% del año pasado fue dada a empresas de la economía social. Somos la quinta SGR del Estado, de un total de 22, por volumen de avales formalizado y riesgo vivo. De hecho, creo que entre el Cargi y nosotros otorgamos más de la cuarta parte de los avales en el Estado. ¿De acuerdo? Bueno, en el contexto financiero vamos a situar un poco la situación actual de en qué nos hemos encontrado en estos años anteriores. En estos años anteriores quizás hemos tenido un exceso de confianza por parte de todos, ¿de acuerdo? Tanto por parte de las empresas como por parte de las entidades de crédito. Ha habido una facilidad absoluta para la obtención de financiación ajena. Lo que hemos comentado antes, al final lo comentaba Koldo, al final, ¿no? Cualquier empresa no tenía ningún problema de tesorería. Si había un problema era ir al banco y conseguir una línea de crédito, línea de descuento, e incluso te aparecían por la puerta ofreciéndote de manera continuada. Había unos volúmenes de facturación elevados que permitían hacer frente a cualquier deuda que se asumiera. Había bajos tipos de interés, proveníamos de un ciclo anterior en el que los tipos de interés estaban por encima del 10% y bueno, pues nos encontrábamos con tipos en el año 2003-2004, tipos al 2, al 3. Nos asustamos cuando llegábamos al 5, pero tampoco han sido tipos que hayan subido tan de manera exagerada. Y bueno, había una baja percepción del riesgo desde las propias entidades de crédito cuando se otorgaban las financiaciones, desde la propia empresa cuando cerraba contratos con sus clientes, porque no había morosidades, no tenían impagos. Y bueno, pues esto fue una rueda que llevó a un alto nivel de endeudamiento a las empresas. ¿De acuerdo? Las empresas se encontraban continuamente, bueno, pues solicitando más endeudamiento, una y otra vez. Entonces, bueno, la tendencia en el ciclo anterior fue, pues, poniendo en una balanza, vemos que los fondos ajenos, la financiación para inversiones, la financiación del circulante y la financiación para I+D o internacionalización provenía principalmente de fondos ajenos y las aportaciones y la capitalización iban a la baja. O sea, tenía cada vez más peso la financiación ajena. Nos encontramos con empresas realmente endeudadas. ¿Vale? Sin embargo, la situación actual fue un cambio, podemos decir que drástico, que nos llevó pues, a una ruptura del modelo de crecimiento bancario. Se ha generado un problema grave de liquidez. Bueno, pues todos conocemos las famosas crisis de Lehman Brothers y compañía. La crisis financiera se trasladó además de manera muy rápida a la economía global, a la economía real, diría yo. Hubo una crisis de confianza radical en todos los aspectos, desde las propias empresas hacia sus clientes, incluso hacia sus proveedores, una reducción de las ventas, el consumo cayó, pues al final se fue trasladando. El primer sector en caer, podemos decir que fue el sector del inmobiliario, que quizás en el Estado estaba encima además sobrevalorado o inflado, pero luego se ha ido trasladando en cadena al resto de sectores y no ha habido ni un solo sector que no se haya visto afectado, ¿de acuerdo? Y hemos tenido pues impagos de clientes, hemos empezado a tenerlos. Y bueno, todo esto llevó a una mayor incertidumbre empresarial, a una morosidad bancaria en aumento y a un incremento de las situaciones concursales, lo cual
a su vez ha llevado a una limitación al acceso y endurecimiento de las condiciones financieras o de financiación. Esto es una rueda. De hecho, cuando yo hice esta tabla, estuve pensando en hacerlo como una rueda. Al final se retroalimenta. Y al final lo que nos acaba dando es que, bueno, o sacamos saliendo de esa rueda o el problema puede ser realmente grave, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2009, el 76% de las pymes necesitó financiación ajena durante el último trimestre del año 2009. ¿Vale? Estuvimos hablando de que necesitaban liquidez. Habían bajado sus ventas, habían bajado sus cuentas de crédito, líneas de descuento, o todo el circulante que le habían dado las entidades de crédito se había visto reducido, pues de manera drástica, sobre todo en el primer trimestre, y de ellas el 85% de las pymes que buscaron la obtención de financiación ajena fue sin éxito, no lo obtuvieron, exceptuándose las líneas con apoyo institucional como las líneas de circulante del Gobierno vasco, que el año pasado tanto el Cargi como nosotros otorgamos en masa. De hecho, nosotros acabamos bajando cerca de 126 millones de euros a las pymes y a las empresas vascas de circulante a través de las líneas de circulante del Gobierno vasco, lo cual fue una medida que, sin lugar a dudas, podemos decir que fue una medida creativa o innovadora en aquel momento, que posibilitó el que las empresas pudieran salvar ese momento de crisis o de falta de liquidez absoluta. ¿De acuerdo? Tenemos, bueno, los motivos de generación de la denegación de la financiación, pues fue uno de ellos el excesivo endeudamiento de las pymes y la escasa capitalización. Una capitalización media inferior al 30% del total del pasivo. Y el 30%, yo sí también me remito un poco a los balances y empresas que nos acabamos encontrando muchas veces, es que ojalá me encontrara empresas o pymes con un 20% de fondos propios respecto al total del pasivo. Es que no las encontramos. Y en estos momentos es un tema grave. Los niveles de endeudamiento son brutales. Sobre todo porque se han acogido niveles de endeudamiento que en estos momentos a los que tenemos que responder en niveles de facturación actual. O sea, tenemos niveles de endeudamiento que esperábamos devolver con las facturaciones de hace 3, 4 años, a las que tenemos que hacer frente con niveles de facturación actual, con unas bajadas de facturación del 30 y del 40%. Esto nos genera auténticos problemas a la hora de devolver y hacer frente a esos préstamos. Entonces, bueno, tenemos que proceder a una adecuación de la estructura financiera de la empresa. Tenemos que ir a buscar medidas, a ser innovadores, a buscar la manera de que las empresas pues busquen solución a esa situación que tenemos ahora mismo y que es nueva para muchas empresas. Nosotros tenemos un volumen de empresas importante, de empresas que no han vivido la crisis. En el caso del Cargi, que tiene ya más trayectoria, pues seguramente tiene empresas ya con una mayor trayectoria, que han sufrido crisis anteriores. Nosotros también las tenemos, pero también es cierto que hay un volumen de empresas importante que no han sufrido la crisis y que para ellos es nuevo. Lo es para mí, tengo 35 años y esta situación profesionalmente no la he vivido nunca.